Hola querido hermano, les saludo en el amor del Señor. En esta hora quiero compartir una palabra. Eh, estamos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de, como dice la palabra del Señor, estamos en los tiempos finales. Somos, somos la última generación. O tal vez como dijo un hombre por ahí, somos los jugadores del segundo tiempo. Así que en esta hora quiero compartirle una palabra que se encuentra en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Yo sé que hay personas que no les gusta leer el Apocalipsis porque tienen miedo, porque les sucede algo extraño, o tal vez porque solamente nunca eh, se han puesto a leer lo que es un libro interesante y que Apocalipsis o, o Revelaciones, como se llama, es un libro que revela el contenido de los tiempos postreros. Un libro que en su contenido revela lo que está sucediendo hoy en día, que fue escrito hace casi 2000 años, y es un libro que nos está, se está, Apocalipsis o revelación significa descubrir o quitar el velo de algo que está cubierto. Y en esta hora vamos a compartir un poco de aquello que está, tal vez estaba oculto, porque siempre el futuro está oculto a nuestros ojos, no podemos ver el futuro. Pero sí la palabra del Señor, o Dios en su palabra, Jesús en su palabra, nos enseña en este libro lo que está sucediendo ahora, para que entendamos que Él está en el presente, en el futuro y también en el pasado. Dios está en todo lugar. Dios es el primero, el último, el alfa, omega, Él es el principio y el fin. Jesús lo es todo y en todo, dice la palabra. Entonces vamos a compartir en el libro de Apocalipsis capítulo 6 y le voy a dar lectura a los textos que vamos a leer. Dios les bendiga en esta hora, que Dios nos ayude, ¿cierto?, a que podamos entender qué quiere decir su palabra. Y dice así, los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Como le decía, este es un libro de revelaciones, de cosas que tal vez no se pueden entender a simple vista. Como que no tenemos nosotros la capacidad de poder entenderla si no es revelado por el Espíritu Santo de Dios. Y en estos textos que hemos leído, ¿cierto? En la primera parte, ¿cierto?, de libro, de este párrafo que leímos, habla sobre un caballo blanco, dice, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este personaje de este caballo blanco
Por mucho tiempo muchas personas decían que era Jesús, pero no, habla del anticristo, habla de un ser que se le fue dado poder para vencer, venciendo para vencer. Habla del anticristo, ¿por qué? Porque el que abre los sellos, el que abre estos sellos es Jesús, el Cordero, el único. Y Jesús no necesita que abran un sello para que Él aparezca, porque Él está desde el principio hasta el final. Él es siempre. Él nunca jamás ha necesitado que alguien le abra una puerta, porque Él es la puerta. Entonces, cuando leemos este libro, cuando leemos esta parte, dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, que fue el primero, el Cordero mismo abre los sellos. Entonces, si fuera este Jesucristo, como dicen algunos, no tendría por qué el Cordero mismo abrirse un sello para salir él mismo, sino que este es un ser especial, creado para este tiempo, que se llama el anticristo. Por eso dice que salió venciendo y para vencer, porque de verdad que va a vencer, va a tener poder, va a hacer multitud de cosas que en este tiempo ya se están viendo. Ahora dicen los grandes teólogos que para que este ser aparezca tienen que haber señales. ¿Como cuáles? La señal más eludible para que este hombre aparezca es que tiene que haber paz en el Medio Oriente. Paz entre los judíos y los árabes. Sabe que este año, 2019, es el acuerdo, se va a tomar o formar el acuerdo del siglo, que es la paz entre los judíos y los palestinos. Está estudiado para este año 2019, donde se firmará la paz entre los palestinos y los judíos, o los árabes y los judíos. Que Dios le bendiga. Estamos a puertas de que este pacto o este acuerdo sea firmado. Pero la escritura aquí no está diciendo que este personaje aparece y sucede eso al tiro, sino que está diciendo que aparece en la tierra. No sabemos dónde es, no sabemos cómo se llama, no sabemos cuántos años tiene, no sabemos. Pero lo más probable es que este personaje ya esté entre nosotros, ya esté en el mundo, planificando. Porque este anticristo, este anticristiano, no va a nacer ya grande, pues, tiene que nacer niño, bebé, y crecer. Y crecer con conocimiento, con dinero, con mucho poder. Y cuando tenga la edad suficiente, ¿cierto? Va a generar este acuerdo. Lo primero que va a hacer, va a generar este acuerdo de paz entre judíos y árabes, o judíos y palestinos. Que Dios nos ayude, porque las señales de estos tiempos, y como le digo, hay un acuerdo para este año de firmar la paz entre judíos y palestinos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude y nos aliente, ¿cierto?, a seguir adelante, buscándole. Que Dios nos ayude. Y este acuerdo y este ser del jinete, el jinete del caballo blanco, dice que viene con un arco. Jesús jamás ha usado un arco. Jesús tiene una espada de doble filo, que es la que él usa. Él no usa arco, porque el arco es para hacer guerra. La espada es para hacer paz. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios pueda hacer todo, iluminar nuestro entendimiento. Que el Señor le bendiga. Entonces, este es el primer paso de este capítulo, de esta historia, o de esto que se escribe en este libro. Que el primer jinete dice: un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios tenga misericordia en nuestras vidas y que nos dé la fuerza, ¿cierto?, para que podamos resistir en el día malo. Después dice: y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo,
y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Dios nos bendiga, hermano. Este acontecimiento, mire, hoy en día, desde el año 2016, 2017 en adelante, hasta esta fecha, ha habido una cantidad de países en crisis, de protestas, de alzamientos, de guerras civiles. Y yo tengo un listado, aquí un listado de los países que han estado en conflicto, algunos, no todos, porque hay muchos más, pero de países que están en conflicto y que después de protestas, de alzamientos, de huelga, se vuelven en conflicto interno de los países, donde la gente se matan uno a otro, donde se producen guerras civiles, donde los militares matan, asesinan a ciudadanos, y donde ciudadanos asesinan a militares, y así. Y esto en diferentes países del mundo que hoy en día, 2019 o 2018 y 2019, se está orquestando en el mundo entero una situación de conflicto entre seres humanos. Es como dice, ¿cierto? Dice, y salió otro caballo bermejo, el que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y este es el ejemplo perfecto donde se presenta este personaje. Y mire, en Latinoamérica, en los últimos años, los últimos 2 años, han habido conflictos de guerra dentro de los países, o sea, no paz, no hay paz. Mire, Latinoamérica, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Argentina, Chile, Haití, Brasil, Colombia, Venezuela. Todos estos países no tienen paz, no hay paz. No hay paz, hay conflicto interno en los países, no hay paz. ¿Por qué? Porque este personaje del caballo negro le fue dado el poder de quitar la paz en la humanidad. No en un país determinado, sino en la humanidad. ¿Y cómo? A través de los conflictos internos de los países. Después en Europa, estos mismos años, en Europa, Italia, Grecia, Alemania, España, Portugal, Francia, Reino Unido. Hermano, todos estos países han tenido conflictos internos donde han habido muerte y no hay paz. No hay paz, la gente tiene miedo, la gente tiene angustia, la gente tiene temor. Lo mismo que está pasando hoy en Chile. Es lo mismo que está pasando hoy en Chile. La gente tiene temor, tiene angustia porque no hay paz. Dios nos bendiga, hermano. En Asia, donde no figuran grandes conflictos internos, por las situaciones que hay en los países, pero últimamente, este año, se armó un conflicto en Hong Kong, donde hay miles de personas heridas, ¿no? La gente no puede vivir en paz, ni tranquila, ni en las calles, ni en las casas, porque es tanto el conflicto que hay. ¿Por qué? Porque no hay paz. En Europa, en África, hay unos pocos que anoté aquí. Está Túnez, Argelia, Uganda, Sudán, Zimbabue, Togo, Etiopía, Somalia, Marruecos, Egipto, Libia, Togo, Palestina y Israel. Todos estos países, hermano, todos estos países están en un conflicto interno dentro de sus propios países, donde les fue quitada la paz. Como dice aquí, que el caballo negro, ¿cierto? Dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Pareciera que fuera lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo una situación en el mundo donde ha sido quitada la paz. No hay paz ni para el que entra, ni para el que sale, hermano. Estamos viviendo momentos de angustia, hermano, momentos terribles de angustia
para nuestra familia, para nuestros vecinos, nuestros cercanos, hermano. Usted no puede salir de su casa tranquilo pensando que va a volver, sino que va pensando en qué puede pasar para volver a casa nuevamente. Que Dios nos ayude, hermano, porque este jinete de este caballo le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y de que los hombres se maten unos a otros. Que Dios nos ayude, hermano, porque todos estos países están en el mismo conflicto que tenemos nosotros hoy en día aquí en Chile. El mismo conflicto que tenemos hoy día lo han tenido todos estos países durante todo este tiempo. Y hay muchos países más, muchos más, que tienen conflictos mucho más graves que los nuestros, donde la gente se destruye, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermano, que Dios pueda, ¿cierto?, hacernos reflexionar a nosotros como cristianos. Como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿O estamos ocultos en nuestra iglesia, resguardados? ¿O estamos orando por nuestra nación? Y también saliendo a la calle a manifestar que hay un pueblo de Dios. Que hay un pueblo de Dios que puede hacer cambiar la situación, hermano. También podemos a través de nuestra vida, de nuestra oración, de nuestro clamor, de humillarnos ante Dios, de nosotros como cristianos también salir a las plazas, orar en las plazas, orar en las avenidas, orar en las calles, orar en los barrios. ¿Por qué la iglesia no salen a los barrios? Se juntan 4 o 5 iglesias en un barrio y oran en ese lugar para que haya paz. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos bendiga, hermano, para que no seamos egoístas en decir, no estamos salvados dentro de la iglesia, no hay problema, que el mundo se destruya. No, nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de traer paz. Nosotros tenemos que ser, dice la bienaventuranza, tenemos que ser pacificadores. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos bendiga, que podamos, ¿cierto?, entender esta palabra, hermano. Que le fue dado el poder de quitar la paz sobre la tierra, hermano. Y que los hombres se maten unos a otros. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Dice, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Hambre. Cuando se destruye la economía de un país, cuando se desestabiliza un país, una nación, ¿sabe lo que produce eso? Produce hambre. Y aquí no es una cosa de ricos, de pobres, de izquierda, de derecha, sino que se produce hambre. Y cuando la Biblia habla cuando en este pasaje, ¿cierto?, leemos que 2 denarios, 2 libras de trigo por 1 denario, 2 libras de trigo por 1 denario, hermano. 2 libras son 907 gramos o 970 gramos. 2 libras son 970 gramos. Ahora, en el tiempo que fue escrito este libro, por ejemplo, los sueldos típicos mensuales, por ejemplo, de un secretario era de 15 denarios. El sueldo de un profesor era de 12 denarios. El sueldo de un mensajero era 9 denarios mensuales. Un soldado raso ganaba 19 denarios mensuales. Un trabajador, un obrero,
un pescador, un obrero, un panadero, un jardinero, ganaba el equivalente a cada 3 días 2 denarios. 2 denarios cada 3 días ganaba un obrero, un pescador, un carpintero, un albañil. Cada 3 días le pagaban 2 denarios. ¿Qué significa esto, hermano? Que después que se produce este conflicto de que no hay paz, cuando se acaba la paz, cuando los hombres empiezan a matar unos a otros, cuando se empieza a destruir la nación, después de eso viene otro paso, que es el hambre. Por eso dice que salió otro caballo, otro jinete, y trae una balanza en la mano y dice 2 libras de trigo por 1 denario. O sea, que si usted gana cada 3 días 2 denarios para comprar 1 kilo de pan, va a tener que trabajar 1 día y medio. Que Dios nos ayude, hermano. Porque esto que se viene, hermano, es terrible. El sueldo calculado a 2 denarios cada 3 días, el sueldo de un trabajador en euros sería el equivalente a 300 euros. Si transformamos 300 euros a nuestra moneda, serían 246.000 pesos. 246.000 pesos. Un sueldo base. Hermano, esto significa que nosotros para poder comer 1 kilo de pan, vamos a tener que trabajar 1 día y medio. De eso está hablando la Biblia. De que va a ser tan caro, pero tan caro, que no va a alcanzar. Vamos a tener que conformarnos con lo que hay, hermano. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Escritura, hermano. Dice, el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 2 denarios. Por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Hermano, esto es terrible, hermano. Porque después de que sea quitada la paz, viene la hambruna. Y trabajar 1 día y medio para poder comprar 1 kilo de pan. 1 kilo de pan, hermano. Imagínese. ¿Cómo vamos a llegar a vivir en este país y en muchos países si no doblamos nuestras rodillas y nos podemos orar y salimos a las calles y nos ponemos a predicar y nos podemos a llamar al Señor? No a la gente, llamar al Señor para arriba y decirle: Señor, rajamos nuestras vestiduras, nos sentamos en silicio, nos humillamos ante ti, Señor, para que nos perdones y para que nos ayudes, para que nos libres, porque sabe que estos no son hombres que están luchando contra el pueblo, estos son espíritus. Lo que dice la Biblia es que estos jinetes son espíritus. Estos jinetes no es un hombre que viene a luchar, son espíritus que están luchando contra la humanidad, hermano, contra los países, contra las naciones, hermano. Desestabilizando. ¿Para qué? Para hacer sufrir a la gente. Porque aquí la gente sufre. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos bendiga. 2 libras de trigo por 1 denario. O sea, 2 libras de trigo. Casi 1 kilo de trigo. Que sería el pan, la harina. Por 1 día y medio de trabajo. Que el Señor tenga misericordia, hermano. Conversaba hace poco con unas personas, unos hermanos que se vinieron exiliados de Venezuela. Y me decía que hablaba con la hija, parece que estaba en Venezuela, y me decía que llevaban 18 días sin luz. Y sin agua, porque si no hay luz no tienen agua. Me decía que es tan complicado comprar algo ellos allá. Y me confirmaba esta palabra. Me decía que es tan complicado comprar
trabajar todo el mes para comprar un pollo, hermano, trabajar todo el mes para poder comprar un pollo o comprar un kilo de arroz o comprar unos paquetes de fideo, hermano. Súper complicado. Y eso mismo es lo que está escrito en este libro, donde dice 2 libras de trigo por 1 denario, hermano. Pero mire, dice 2 libras de trigo por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Sabe por qué dice así? No dañes el aceite ni el vino. ¿Sabe cuál es el significado del aceite y del vino? Tenemos que ir al libro de Lucas, capítulo 10, versos 33 y 34. Lucas 10, 33 y 34. Y dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabe de qué es lo que está hablando? El vino y el aceite era usado para medicina, para sanar enfermedades, para curar heridas, para muchas cosas. Está hablando, cuando habla del vino y el aceite, está hablando de los remedios. Está hablando del vino y el aceite, está hablando de la sanidad, de que todavía hay una esperanza. Todavía Jesús, por misericordia, deja una esperanza y dice: no dañes ni el vino ni el aceite. Eso significa que nos da la oportunidad de poder sanarnos. Que Dios nos ayude. Tomando esa palabra que está en Lucas 10, 33 y 34, donde dice que el buen samaritano, dice que es Jesucristo, tomó al hombre herido, lo vendó, dice, y echó ahí en la herida vino y aceite y lo cuidó. Que Dios nos ayude, porque siempre el Señor nos deja una puerta, una salida. Que Dios nos bendiga, hermano, que Dios nos ayude, hermano, a que podamos entender de que este libro fue escrito para este tiempo, para el tiempo final. Para el tiempo final. Y estamos viviendo en un tiempo muy complicado, muy difícil, en que tenemos que entender que tenemos la oportunidad de demostrarle al mundo que Jesús tiene el poder, de que Jesús tiene el poder para transformar esto y sacar de entre todo lo malo, sacar algo bueno y poder traer paz a esta tierra, hermano. Poder traer paz a esta tierra, hermano. Poder traer paz a esta tierra, hermano. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Que Dios tenga misericordia en nuestra vida, hermano. Porque después de esta hambruna, después de esta etapa de la hambruna, hermano, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortalidad y con las fieras de la tierra. Que el Señor nos bendiga, hermano. Porque sabe, hay muchos países, hermano, muchos países, donde están a punto, hermano, a punto de caer en una guerra civil. Donde en una guerra civil, hermano, mueren miles de personas. Miles, hermano, miles de personas. Inocentes y culpables. Aquí no se hace una separación de los buenos y los malos. Aquí todos por igual. Aquí caen todos por igual. Los buenos, los malos, los blancos y los negros. Aquí todos caen en la misma olla, digámoslo. Cuando hay una guerra civil, hermano, caen todos en la misma olla. Y aquí, hermano, si nosotros no nos ponemos las pilas, hermano, como cristianos, si no nos ponemos las pilas como cristianos, hermano, a luchar con oración, con ayuno, con lamento, humillándolo ante el Señor, vamos a terminar en esto, hermano. Y es terrible, hermano, porque va a morir mucha gente.
Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia en nuestras vidas, hermano. Así como Dios mandó a predicar al pueblo de Nínive, que iba a ser destruido. Nínive iba a ser destruido. Y dice que fue el profeta Jonás, aunque no quería ir, fue y dice que el pueblo escuchó y se arrepintió y fueron perdonados, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a ser pacificadores y que podamos nosotros como cristianos salir también en paz a las plazas, en los cerros, en las poblaciones, en las comunes, en las villas, juntarse los cristianos, las iglesias, 2, 3, 4 iglesias juntas, o 10, 20 hermanos, y juntarse, hermano, y clamar a Dios y pedirle misericordia por esto que está pasando y por lo que va a pasar, hermano, por lo que puede llegar a pasar. Si nosotros nos disponemos a poder clamar a nuestro Dios. Tenemos que ser como cuando Jonás iba en la barca, dice que los hombres le dijeron, levántate y clama a tu Dios, quizás Él nos ayude. Dios tenga misericordia en nuestra vida, hermano. Esta palabra, hermano, yo sé que es complicada, difícil el tiempo que estamos viendo, pero esto, si usted lo lee con detalladamente, se va a dar cuenta que esto es exactamente lo que está pasando hoy en día, hermano. Y no voy a continuar con la parte del libro de abajo, porque si usted la lee completa se va a dar cuenta que esto está pasando hoy en día, hermano. Dios le bendiga mucho. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Compártala con su hermano, con su amigo, con su familiar, compártala. Y para que podamos, ¿cierto?, humillarnos ante Dios y pedir misericordia, hermano. Dios le bendiga mucho. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia en nuestras vidas. Dios le bendiga, mi hermano.